Jesús no vino al mundo únicamente a identificarse con nosotros, a enseñarnos el reino de los cielos o a perdonar nuestros pecados. Él vino también a hacer milagros en nuestras vidas. Y de hecho, solo hace falta levantarte una mañana y ver al sol salir y ver el paisaje de Dios para darte cuenta que la creación misma es un milagro y que la familiaridad de llevar tantos años en este mundo a veces nos hace perder la noción de que estamos en este momento respirando porque existe un milagro. El Dios de la creación que sopló de su propio aliento en nosotros para que podamos tener vida. La vida misma es un milagro. El salmista dijo: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Su creación es un milagro. ¿Saben ustedes lo que escribió Juan en el capítulo 1? Dijo: en el principio era el verbo. La palabra verbo realmente en el original del griego es logos. ¿Se acuerdan qué es logos? Es palabra. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Y todo lo que ha sido hecho ha sido realizado por la palabra, ha sido creado por la palabra. Ahora, esa palabra se encarnó y vino a habitar entre nosotros y vimos dos cosas: gracia y verdad. Pero saben ustedes, esa misma palabra que se encarnó es la palabra de Dios que en el principio dijo: hágase la luz. Y se hizo la luz. Cada vez que ustedes estudian la creación, se van a dar cuenta de que dice: y dijo Dios. ¿Saben quién era el que hablaba? El Cristo. La palabra que se encarnó. El que creó los cielos y la tierra. Y cada vez que sanó a un enfermo, lo sanó con su palabra. Nos dio el mensaje de Dios por medio de sus palabras como maestro, pero también trajo sanidad por medio de su propia palabra, la que un día hizo los cielos y la tierra y la luz de este mundo y toda la creación. Esa misma palabra es la que le dijo al cojo en el nombre de Jesús: levántate y sé sanado, sé sano. Esa misma palabra de Dios fue la que le dijo al ciego en el nombre de Jesús: recobra la vista. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios se hizo carne y habitó con nosotros y está en medio de nosotros en este lugar y es capaz de decirte una vez más: sé sano. Los mismos labios, la misma boca que creó todo cuanto existe con su voz, es la que hoy te habla por medio del Espíritu Santo para decirte: recibe el milagro que estás esperando. Y vamos a entrar al tema. ¿Saben ustedes? Los milagros de Jesús, aunque empezaron a ser registrados en el Nuevo Testamento, venían de antemano realizados por el Cristo en el Antiguo Testamento. Esta palabra de Dios, el verbo de Dios, realizó milagros en todo el Antiguo Testamento. De hecho, Daniel dice: quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Vean el versículo 3 de Daniel 4, dice: cuán grandiosas son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino durará para siempre y su dominio por todas las generaciones. Saben, nadie se puede comparar a nuestro Dios hacedor de milagros. Ninguna otra fe sobre el planeta Tierra tiene registrados los milagros que Jesús es capaz de hacer. Ninguna otra fe. Jesús es el único capaz de llevar a cabo estas grandes maravillas de las que habló Daniel.
Miren en Éxodo 15:11 dice: oh Señor, entre los dioses. Vean que dioses está con D pequeña. ¿Quién es como tú, glorioso en santidad, imponente en esplendor? Y en voz alta conmigo: autor de grandes maravillas. Él quiere hacer maravillas en tu vida. La obra de Dios en tu vida va como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto. Así es como funciona nuestro Dios. Dios nunca retrocede. Él siempre va avanzando para llevarnos de gloria en gloria, haciendo sus maravillas en nosotros. Dios no es indiferente a tu sufrimiento. Dios no es indiferente a tu deseo, a tu necesidad, a tu anhelo, a ese milagro que esperas. Dios no es indiferente. De hecho, desde el Antiguo Testamento Él estaba insistiéndonos en que clamáramos a Él para que Él pudiera respondernos. Sé que muchos saben de memoria esta cita en Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero sé que muy pocos conocen el versículo 6. Y saben ustedes, ese versículo 6 es la respuesta al clamor de nosotros. ¿Qué pasa cuando clamamos a Dios y Él nos responde? ¿Saben cuál es el resultado? Es lo que dice el versículo 6. Miren conmigo por favor el versículo 6. Dice: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y quiero que noten que no solamente habla de sanidad física, sino abundancia de paz. Habla de esa plenitud interior que muchos anhelan en este mundo. Es mucho más profunda la obra de Dios de lo que nosotros nos podemos imaginar. En una ocasión Jesús se detuvo a mirar a sus discípulos de frente y les miró a los ojos directamente a cada uno, diciéndoles: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Me encanta que la Biblia dice que se detuvo a mirarlos a los ojos directamente, como diciendo: nunca se olviden de esto. Nunca se olviden que sus imposibles en esta vida son posibles para mí. Hoy es tiempo de recordar que tenemos un Dios que tiene facilidad para hacer lo imposible. El primer punto es que Jesús hizo milagros de sanidad. Jesús hizo milagros de sanidad. Por favor, anoten la palabra sanidad en sus bifoliares. Y vamos a estudiar la primera clase de milagros de sanidad que Él hizo, que fueron milagros de sanidad física. Repitan conmigo: sanidad física. Estaba profetizado desde 650 años antes del nacimiento de Cristo por el profeta Isaías que Él vendría a sanar nuestras enfermedades. En Isaías 53, 4 y 5 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto lo dijo Isaías antes de Cristo, señalando a la cruz. Pero ¿saben una cosa? El apóstol Pedro, que caminó con Cristo, que le vio morir,
que lo vio resucitado. El apóstol Pedro, después de que Cristo había ascendido incluso al cielo, señaló desde el futuro a la cruz, diciendo lo siguiente: Jesús es quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, en voz alta, y por cuya herida fuisteis sanados. Está claro que las provisiones de la cruz son dos: salvación y sanidad. Ahora veamos un poco más profundamente algunos de los milagros que Jesús realizó. Saben ustedes que a mí me impresiona que Jesús fue capaz de hacer milagros aún cuando había incredulidad en una persona. Pastor, ¿cómo es posible que Jesús pudo sanar a alguien que tenía incredulidad? Claro que sí. ¿De qué tamaño dijo él que tenía que ser nuestra fe para que viéramos nuestros milagros suceder? Del grano de mostaza, que es el grano más pequeño, que puede llegar a ser una gran hortaliza. Pero ¿saben ustedes? Si tenemos una fe del tamaño del grano más pequeño es suficiente, pero significa que no es una fe tan grande. Quiere decir que hay gente que puede acompañar su fe de incredulidad incluso. Como una ambivalencia, claro que sí, como una ambivalencia. Y se los voy a demostrar bíblicamente. Jesús sanó al hijo de un hombre que tenía un espíritu mudo y sordo. Y Jesús le dijo a este hombre las siguientes palabras: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, pero también necesito que me ayudes en mi incredulidad. Y quizá esto es lo que muchos de nosotros necesitamos en esta mañana: decirle al Señor: una parte de mí cree y no pierde la esperanza, pero otra parte de mí, Señor, se ha desgastado en su fe. En el fondo, Señor, siento que tú lo vas a hacer, pero hay una parte de mí, Señor, que tiene incredulidad. Tengo esta sensación ambivalente en mi corazón. Pero ¿sabes qué? Jesús está dispuesto a ayudarte en tu incredulidad y a hacer el milagro que esperas. Si tan solo le dices: Jesús, ayúdame. Ayúdame. Jesús sanó gente que ni siquiera le pidió que la sanara. Vemos en la Biblia muchos relatos de gente que le pidió a Jesús que la sanara. Jesús mismo, sabiendo la necesidad de la gente, le preguntaba a la gente: ¿qué quieres que yo haga por ti? Pero ¿saben ustedes? Para hacer esta predicación estudié todos los milagros de Jesús y encontré dos de ellos principalmente en los que ni siquiera estas dos personas le dijeron a Jesús: sáname. Jesús solo vio su necesidad y en ese momento lo sanó. Estoy hablando del hombre de la mano seca. La Biblia relata que Jesús lo vio y ni siquiera esperó a que le pidiera que le sanara. Lo sanó inmediatamente. Una mujer que había estado encorvada por 18 años tampoco le pidió a Jesús que la sanara. Él la vio padeciendo e inmediatamente la sanó. Y es porque su corazón fue movido a compasión. ¿Saben ustedes? Otra cosa que me impresionó de los milagros de Jesús es que pudo sanar a otros, o más bien lo digo de esta forma: pudo sanar a gente por la fe de otros. Pudo sanar a gente por la fe de otros.
¿Se acuerdan del centurión que le dijo al Señor Jesús: no soy digno de que entres en mi casa, pero tan solo di la palabra, porque yo soy un hombre que vive bajo autoridad y sé que tú tienes autoridad, y si solo dices la palabra, sé que mi siervo sanará? Jesús sanó a ese siervo por la fe del centurión. ¿Se acuerdan ustedes de la liberación de la hija de la mujer sirofenicia? Fue sanada por la fe de su madre. Fue liberada por la fe de su madre. ¿Se acuerdan ustedes de aquellos hombres que tuvieron compasión de un paralítico que no podía acercarse a Jesús? Y lo pusieron en una camilla. Jesús estaba dentro de una casa y estaba llenísima la casa, y había gente incluso afuera de esa casa y no podían acercar al paralítico, y entonces ellos decidieron: vamos a abrir un agujero en el techo, y lo bajaron con cuerdas. Y la Biblia relata que ese paralítico fue sano por la fe de los hombres que lo ayudaron a llegar a Jesús. Vamos a ver ese relato en Lucas 5, 18. Dice: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Y vean el versículo 20: al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Y ese último versículo que acabo de leer habla de mi anhelo al final de este servicio, que todos podamos estar sobrecogidos de asombro, porque hoy Dios en este lugar ha hecho maravillas. Alguien puede estar pensando: yo llevo muchos años enfermo, han orado por mí varias veces, he escuchado varias predicaciones como esta. Déjame decirte, hubo un paralítico en Bethesda que fue paralítico por 38 años. Pero después de 38 años, un instante fue suficiente para que caminara. Les hablé de la mujer encorvada por 18 años, pero un instante fue suficiente para que esta mujer encorvada fuera enderezada por Dios. Vemos a la mujer con flujo de sangre que por 12 años padeció de una menstruación constante sin detenerse, su flujo de sangre. Gastó todo lo que tenía en médicos. Ninguno pudo ayudarla. Quizá te identifiques en eso. Quizá alguien acá ha visitado cualquier cantidad de médicos
y escucha diagnósticos opuestos de una enfermedad crónica. Un médico dice una cosa, otro dice otra, y tus recursos se han ido en médicos y en medicinas y en exámenes, y quizá llevas años así. Pero en el nombre de Jesús yo hoy te digo que un instante con Cristo es suficiente. Jesús sanó a gente con padecimientos de nacimiento. Si alguien nació con un padecimiento, Jesús sanó a ciegos de nacimiento. No hay límites para su poder. Jesús también realizó milagros de forma colectiva. Quiero que recuerden que solamente algunos milagros están descritos específicamente, pero hay varios pasajes en los que se nos habla de que Jesús tuvo que tener prácticamente como una fila de personas y empezar a sanar uno por uno, por horas y horas y horas. En Mateo 8, 16 y 17 dice: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Repitan conmigo: la palabra. Les dije al principio, esa palabra que dijo sea la luz es la misma que hoy va a decir sea tu milagro hecho. Vean el versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo en Isaías 53: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahora quiero que noten lo siguiente: Jesús no solamente hizo milagros de sanidad física, sino también milagros de sanidad emocional. Y yo he insistido en este tema fuertemente. ¿Se acuerdan de la mujer que tenía flujo de sangre? Lo prediqué en una ocasión. Esta mujer era considerada impura, ceremonialmente impura. No podía ingresar al templo. Si se sentaba en una silla, la silla en la que se sentaba se consideraba impura. Si se acostaba en una cama, la cama en la que se acostaba era considerada impura. Si alguien la tocaba, esta mujer era considerada impura. Era como el equivalente a ser leproso. Pero saben, cuando Jesús la sanó, no solamente le devolvió la salud física exterior, sino le devolvió la salud interior. Le devolvió la capacidad de ir al templo, le devolvió la capacidad de compartir con su familia, con sus amigos, le devolvió su vida social, su vida familiar, le devolvió absolutamente todo. El mismo caso de los 10 leprosos. Los 10 leprosos que cuando se acercaban a la ciudad tenían que gritar impuro, impuro, o inmundo, si lo quieren ver así, inmundo. Y que les tiraban la comida como a perros, y que no podían tocar a nadie, que no podían abrazar a su esposa, que no podían abrazar a sus hijos, que habían perdido sus trabajos, habían perdido todo. ¿Saben qué? Al sanarlos físicamente no solamente les devolvió la salud exterior, sino que les sanó internamente y les devolvió todo aquello que habían perdido. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que se ha perdido. Y quizá alguien de nosotros ha perdido cosas por una enfermedad física. Está afectado emocionalmente por una enfermedad física. O incluso una enfermedad de su alma ha provocado que su cuerpo esté afectado. Eso se llama una enfermedad psicosomática. Gente que por demasiado estrés, demasiada presión, demasiada tensión está padeciendo de alguna enfermedad física. Algo del alma que se refleja en lo físico. Dios hoy quiere sanar tu alma. Él vino no solamente a sanar nuestros cuerpos físicos, vino a darnos abundancia de paz, es lo que dice la Biblia. Abundancia de paz. De hecho, cuando Jesús inicia su ministerio, se paró en una sinagoga y sacó el rollo de Isaías 61, como diciéndonos a todos: ¿saben qué? Esta profecía hoy se cumple delante de sus ojos. ¿Y saben qué fue lo que leyó él en Isaías 61? Es lo siguiente:
En el versículo 1, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Hagamos una pausa aquí. ¿Se acuerdan ustedes cómo empezó el sermón del monte el Señor Jesús? El domingo pasado lo vimos. Dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Exactamente lo mismo que confirma lo que dice Isaías 61. Y luego lean en voz alta lo que está subrayado en la pantalla conmigo. Dice, me ha enviado a sanar los corazones heridos. ¿Tu corazón está herido? Herido por un abandono, herido por un desprecio, herido por rechazo, herido por un divorcio, herido por alguien que amas. Jesucristo mismo dice, yo he venido a sanar tu corazón. En Lucas 11:20, perdón, vamos a ir posteriormente a Lucas 11:20. En Isaías 25:8 dice que Jesús devoraría la muerte para siempre. Es una profecía de Isaías. Y luego dice, el Señor omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro. Todo rostro es todo. Allí está incluido tu rostro. Allí están incluidas tus lágrimas. Y la misma mano que fue traspasada en la cruz por los clavos es la mano que quiere hoy secar tus lágrimas. Las lágrimas de tu corazón. Tu corazón lastimado. El salmista dijo, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Está hablando de heridas emocionales. ¿Saben que Jesús prometió cambiar nuestro luto por gozo? Y yo sé que hay personas acá que necesitan un milagro de esta clase. Escuché a alguien decir, la enfermedad física que padezco no es nada comparada a mi dolor interno, emocional. Hoy Jesús puede sanar ambas cosas en tu vida. Tu cuerpo físico y tu corazón, tu alma. El punto número 2 es que Jesús hizo milagros de liberación. Jesús hizo milagros de liberación. Algo que me impresiona de estudiar los evangelios es que cuando un endemoniado se encontraba con Jesús, inmediatamente los demonios reconocían a Jesús. Es más, los demonios tuvieron más capacidad de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios que los propios fariseos. Vean Santiago 2:19, dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. Y algo que me encanta es que Jesús dijo, yo vi caer como un trueno a Satanás del cielo. ¿Saben cómo es un trueno? ¡Pum! Si parpadeaste, te lo perdiste. Así de fácil fue echado del cielo.
Jesús dijo que Él echaba fuera los demonios tan solo con un dedo. Bíblicamente lo vamos a ver. Dice Lucas 11:20, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. En una ocasión estaba su servidor con 2 jóvenes y un jovencito de unos 16 años me dijo: pastor, no sé qué me pasa, pero a veces tengo como demasiados pensamientos extraños y me pongo a insultar a Dios sin querer. Y yo le dije: vos no sabes qué te pasa, pero yo sí sé qué te pasa, y en el nombre de Jesús de Nazaret, sé libre. Empezó a manifestarse el demonio en este muchacho de 16 años. De repente, el de 25 años que estaba con él, yo le quería decir que me ayudara a detenerlo. Cuando vi al de 25 años, estaba revolcándose en el suelo también. Fue libre el de 25 años primero, y después se levantó a orar por el de 16 años. El ex endemoniado recién liberado se levantó a liberar a su amigo, a reprender en el nombre de Jesús. Y estuvimos horas orando por este niño de 16 años, por este joven. Horas. Tuve que llamar a algunos hermanos que me vinieran a acompañar. El Señor me puso a leer el texto bíblico cuando Jesús le pregunta, o más bien cuando Jesús le pregunta a un endemoniado: ¿cómo te llamas? Y el endemoniado responde: Legión. Y saqué una guitarra y empecé a cantar y adorar a Dios en frente de aquel muchacho, y a las 2 de la mañana fue libre. Sus vidas fueron transformadas, su mirada fue cambiada. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades. La lucha espiritual es real. Ahora les tengo una buena noticia. El que tiene a Cristo no puede estar endemoniado. La mejor manera de ser libre es recibir a Cristo en sus corazones. Yo he hablado con personas que han pasado aquí al frente, que me dicen: en el momento en que acepté a Cristo me mareé. Me mareé, sentía que me iba a caer y como que algo salió de mí. ¿Saben qué? ¿Qué es eso? Liberación. Cuando Cristo entra a una casa, no hay demonio que quepa. Y tenemos que ser conscientes de esto, porque el enemigo quiere hacer pensar a muchos cristianos evangélicos que tienen a Jesús en su corazón que tienen demonios. Eso es completamente antibíblico. Donde Cristo está, no cabe el demonio. Es por esa razón que cada vez que el Señor decide usarme para que una persona sea libre de demonios, lo que hago inmediatamente después de que esta persona ha sido libre es presentarle a Cristo como el Salvador de su vida, para que Cristo entre a su corazón. El punto número 3 es que Jesús hizo milagros sobre la naturaleza. Jesús hizo milagros sobre la naturaleza. Vemos, por ejemplo, cuando Jesús maldijo la higuera y dijo: nunca más vas a dar fruto. Y aquella higuera se secó. Vemos también la historia de la tempestad que fue calmada por Jesús. En Lucas 8, 22 al 25 dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos.
Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y él les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Pastor, ¿y cómo se puede aplicar a mi vida que Jesús calmó la tempestad? Te tengo una pregunta: ¿estás viviendo una tormenta actualmente? ¿Estás en una tormenta en tu matrimonio? ¿Estás en una tormenta con algún hijo, alguna hija? ¿En una tormenta en tu vida laboral? ¿Estás en alguna tormenta de cualquier índole en tu vida? Y pareciera que Jesús está dormido y no responde. Hoy es el día en que le puedes decir al Señor Jesús: Señor, sálvame, que perezco. Otro milagro sumamente famoso de Jesús fue que tuvo la capacidad de caminar sobre el mar. Pero este milagro fue acompañado de enseñar a otro a caminar sobre el mar. ¿Y saben qué entiendo yo de esta historia? Los discípulos habían estado ya por altas horas de la noche en medio del mar, con olas inmensas golpeándoles sus cabezas, con olas inmensas metiéndose a la barca. Estaban con miedo de perecer, estaban en medio de una tormenta, y Jesús se apareció caminando sobre el mar y gritaron: es un fantasma. En eso Jesús les dijo: no temáis, tened ánimo, yo soy. Entonces Pedro le dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. ¿Y saben qué? Pedro sí caminó sobre las aguas. Cuando volteó a ver al ventarrón, en lugar de ver a Jesús, se empezó a hundir y se terminó hundiendo. Pero ¿saben qué? Si en sus vidas tienen una tormenta que los está agobiando, que sienten ustedes que se están hundiendo, Jesús es capaz de tener las mismas olas que hoy golpean la cabeza de cada uno de ustedes sobre sus pies, bajo sus pies. Se los voy a repetir: las mismas olas que golpean la cabeza de cada uno de ustedes en esta tormenta, que les amenazan con hundirlos, son las olas que Jesús tiene bajo sus pies, porque camina sobre ellas. Y hoy te invita, como invitó a Pedro, a caminar en fe sobre las aguas que te han tratado de hundir. ¿Necesitas el milagro de caminar sobre las aguas? Pídeselo a Jesús. Dile a Jesús que te enseñe a caminar en fe. El punto número 4 es que Jesús hizo milagros de provisión. Jesús hizo milagros de provisión. El domingo pasado les comenté cómo la gente, con tal de escuchar a Jesús, con tal de estar con Jesús, iban a donde fuera, le seguían a donde fuera. Y fue en una montaña donde les tomó la hora de la comida y no tenían nada que comer. Y Jesús vino y multiplicó los peces y los panes en esa montaña para alimentar a 5,000. Y les recuerdo que esos 5,000 eran únicamente los hombres. En esa costumbre de aquellos tiempos solo se contaban los hombres y no se contaban las mujeres y los niños dentro de la estadística. Quiere decir que
por lo menos Jesús alimentó a unas 10,000 personas. Pero no fue el único milagro de multiplicación que realizó. En una ocasión en el desierto, habían también 4,000 hambrientos. Es decir, en esa ocasión alimentaría fácilmente a 8,000. ¿Saben ustedes? Dios hace mucho con poco. Necesita nuestra fe del tamaño de un grano de mostaza, necesita unos cuantos peces y unos cuantos panes para alimentar a miles. ¿Qué es lo que necesitas que Jesús multiplique en tu vida? ¿Qué es aquello que está escaseando en tu vida que necesitas que Jesús multiplique? En una ocasión llegaron a cobrarles impuestos a Jesús y a Pedro. Y no tenían dinero para pagar los 2 dracmas que les estaban cobrando. Jesús le dijo a Pedro: ve y saca el primer pez que encuentres en el mar. Y ese pez va a tener una moneda que es un estatero. ¿Y saben cuánto es el valor de un estatero? 4 dracmas. Pedro fue, sacó al pez, le abrió la boca. Había un estatero que servía para pagar los impuestos de Pedro y los impuestos de Jesús. 2 dracmas por cada uno. ¿Necesitas un milagro financiero en tu vida? Jesús puede proveerte de la manera más inesperada. Tal vez lo último que se le hubiera ocurrido a Pedro era tomar un pez en el mar. Pero yo le pido a Dios que Él te hable en esta mañana qué es lo que tienes que hacer para recibir ese milagro financiero en tu vida. ¿Saben? Uno de los milagros que más me gusta es el milagro que fue el arranque de tantos milagros, o el primer milagro de Jesús. ¿Se acuerdan de las bodas de Caná? Que ahí transformó el agua en vino. Él mandó a llenar 6 tinajas de piedra. Cada una de estas tinajas tenía el equivalente a 100 litros. Es decir, 6 tinajas de piedra por 100 son 600 litros. ¿Saben cuántos garrafones de vino hizo Jesús en ese momento? 31 garrafones, que es el equivalente a 158 galones de vino. ¿Se acuerdan que las bodas duraban 7 días en su fiesta? Y me llama la atención que ese milagro no se trató de sanidad física, no se trató de sanidad interior. ¿Saben de qué se trató ese milagro? De satisfacer una expectativa frustrada. Cuando nos casamos con mi esposa, me acuerdo que pasamos meses y meses planificando nuestra boda para que todo saliera bien, para que nada faltara, porque hay una ilusión muy grande, especialmente en la mujer, de que todo funcione bien en la boda. ¿Cuántos se acuerdan de su boda? ¿Verdad? Que no se acaben los tamales en la boda, ¿verdad? ¿Y saben ustedes? La expectativa de esa boda se había echado a perder porque no había vino. Y faltaba todavía días de fiesta, faltaban días de fiesta. Y Jesús dijo, bueno, si la expectativa se ha echado a perder,
aquí está este vino para que la fiesta siga. En otras palabras, yo quisiera preguntarte, ¿hay algo que ha ocasionado que la fiesta en tu vida se eche a perder? ¿Hay algo que ha ocasionado que la fiesta en tu vida se acabe? ¿Hay algo que ya no está en tu vida? ¿Tienes una expectativa que jamás ha sido cumplida? ¿O una expectativa que de repente se derrumbó? ¿Por qué no hablas con el hacedor de milagros en esta mañana? Y el punto número 5 y final es que Jesús hizo milagros de resurrección. Jesús hizo milagros de resurrección. Tenemos 3 milagros de resurrección registrados en la Biblia, hechos por Jesús. Tenemos a la hija de Jairo, que era una niña de 12 años, que Jesús levantó de la muerte. Tenemos a Lázaro, el hermano de Marta y María. Este es el milagro de Jesús que más me impresiona. Tuvo la capacidad de resucitar a alguien que estaba en estado de putrefacción, con 4 días de muerto, pudriéndose. Jesús lo levantó. Y también levantó al hijo de la viuda de la ciudad de Naín, una viuda que tenía un hijo único que se había muerto, es decir, se había quedado sola en el mundo, ya no tenía a su esposo, ya no tenía a su único hijo, y cuando iban a enterrarlo, o a sepultarlo más bien, Jesucristo se encontró con ellos en el camino y tocó el féretro y levantó al hijo de esta viuda. En Juan 11:25 Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Apocalipsis 1:17-18 se relata el reencuentro de Juan, el discípulo amado, con Jesús en el cielo. Y dice: cuando le vi, son palabras de Juan, cuando vi a Jesús caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, es decir, con su mano derecha me tomó diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo no solamente resucitó muertos, Él fue capaz de vencer a la muerte por sí mismo. Él venció a la muerte. Y Él no solamente resucita muertos, Él es la resurrección y la vida. ¿Y saben qué? Esto significa que nosotros, en el momento en que cerramos nuestros ojos en este mundo, los abrimos en el cielo inmediatamente. Su resurrección habla de que nosotros no moriremos, que tenemos vida eterna. Y ese es un milagro enorme, inmenso. ¿Cuál es la conclusión de este mensaje? En Juan 20:30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. En Juan 21:25 dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Así es como cierra Juan el evangelio que escribió. Yo investigué cuántos libros existen en el mundo, cuántos títulos de libros existen en el mundo, y son 130 millones de ejemplares, 130 millones de diferentes libros, los que se han escrito en la historia de la imprenta, o los que se han publicado. ¿Saben qué? ¿Esos libros caben en el mundo? 130 millones, caben en el mundo muy bien. Esos 130 millones de libros no podrían contener todos los milagros que Jesús hace.
Y lo digo en tiempo presente. Porque Jesús no solamente hizo todas estas cosas en el pasado, Él también las sigue haciendo en la actualidad y las seguirá haciendo en el futuro. Porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.